Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y en este espacio aprendemos juntos sobre ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. La huella dactilar para desbloquear tu smartphone, tu rostro para acceder a tu aplicación bancaria, tu voz para pedir un estado financiero o el iris de tus ojos como contraseña para abrir una puerta. La industria tecnológica evoluciona de manera constante en términos de seguridad, tanto que asusta un poco, pues los dispositivos y las empresas literalmente están sacando información de nosotros mientras leen nuestros cuerpos. Así funciona la biometría, de acuerdo a Roberto Martínez, analista de Kaspersky, compañía internacional dedicada a la seguridad informática. Bueno, básicamente la biometría tiene como obtener información a través de patrones únicos relacionados con el cuerpo humano. Puede ser una huella digital, puede ser información, por ejemplo, particular del iris, y básicamente se utiliza para identificador, es decir, es un identificador que ayuda a asociar a una persona. Estos datos son la llave para cientos de puertas virtuales que debemos abrir en el mundo digital. Poco a poco esta tecnología ha ido ganando terreno, posicionándose como un elemento de seguridad indispensable en tu teléfono, en tu computadora, en las consolas de videojuegos e incluso en algunas oficinas. Jimena Morales, empleada de una compañía de traslado de valores, usa sus datos biométricos como llave de entrada al lugar donde trabaja. Efectivamente, el método de seguridad era vía biométrico y también vía esto era cuando ingresaba yo por primera vez, llegaba yo y me posicionaba en un círculo y tenía yo que estar viendo exactamente la cámara. El que reconociera el iris de mi ojo es como la puerta daba el acceso. Según datos de la consultora Gartner, especializada en tecnología de la información, para 2022 el 70% de las empresas en el mundo utilizará algún tipo de autenticación biométrica para identificar a sus trabajadores. Por su parte, el Informe Mundial de la Industria de la Biometría 2020 prevé que alcance un valor de mercado de $76.600 millones en tan solo 7 años. Es un hecho que la pandemia del coronavirus ha resultado un factor importante para el crecimiento de la tecnología biométrica. Ricardo Navarro, de Biometrics Institute, nos habla al respecto. Bueno, los crecimientos son bastante impresionantes, sobre todo ahora con la pandemia. Ha tenido un impulso muchísimo mayor, dado que todos los miedos que habían a implementar este tipo de cosas, a que los clientes de bancos, de retail, de quien sea, compañía de seguro, etcétera, que puedan hacer sus trámites en forma remota desde sus hogares, tenían siempre este miedo, esta reticencia y estaban un poco siempre frenados por eso. Hoy día esto ha obligado a todas estas empresas avancen en pos del uso de estas tecnologías que tienen niveles de seguridad muchísimo mayores, incluso que estando presencialmente frente a una persona. ¿Por qué los datos biométricos son tan importantes para la seguridad digital? Luis Fernando García, director ejecutivo de la organización no gubernamental Red en Defensa de los Derechos Digitales, aclara algunos puntos. Pues los datos biométricos se refiere a datos que tienen que ver con aspectos del cuerpo de una persona. Pueden ser, por ejemplo, el iris, pueden ser las huellas digitales, pueden ser diversas mediciones de la cara, del rostro, que identifican de manera única a una persona. Es decir, que es muy difícil encontrar una persona con la misma huella digital o con los mismos rasgos faciales o con el mismo iris. Tech Review, el podcast. Estos son algunos de los datos fisiológicos que pueden leer los sistemas biométricos. Lectura de iris. Cámaras infrarrojas escanean patrones y más de 200 detalles únicos creados desde el nacimiento.
Detección de retina. Lectores especiales detectan el patrón de vasos sanguíneos de la retina. Esta huella es distinta incluso en gemelos idénticos. Reconocimiento facial. Cámaras analizan distintos aspectos del rostro, como la distancia entre los ojos, la longitud de la nariz y el ángulo de la mandíbula. Reconocimiento de manos. Cámaras tridimensionales detectan las distintas características de los dedos, el ancho del dorso y la distancia entre articulaciones. Lectura de huellas dactilares. Hay dos modos de leerlas. La primera es por minucias y la segunda por correlación. Se analizan patrones globales de la huella. Detección de voz. Sistemas de inteligencia artificial miden y estiman la similitud entre voces registradas en una base de datos. Reconocimiento al andar. Se graba la forma de caminar de cada persona y el resultado se somete a un proceso analítico que genera una plantilla biométrica única. Los datos biométricos se han convertido en un importante elemento de seguridad al grado que diversos gobiernos los utilizan en sus documentos de identificación oficial. Ha habido un avance fundamental en que también los documentos han ido adquiriendo mayor seguridad. Y bueno, las velocidades de Internet y todo tipo de tecnologías, por ejemplo, en Perú tenemos la facilidad de estar conectados directamente con RANIEC, que es el Registro Nacional de los Ciudadanos, y nosotros, además de contrastar el rostro de la persona con su documento de identidad, también podemos obtener la fotografía directamente y en línea desde la RANIEC. Eso le otorga una seguridad muchísimo mayor aún. Entonces, en general, ha ido tomando mucha importancia este tipo de soluciones. Sin embargo, a la par que la tecnología biométrica se sigue desarrollando, las dudas entre los usuarios comienzan a crecer. Algunas personas creen que sus datos podrían caer en malas manos. Luis Damián García, asesor financiero de Banca Inbursa, nos cuenta un caso. Una vez me tocó que una de estas personas no quería hacerlo. Entonces, no lo quería hacer por privacidad, porque podían usar sus datos para otra cosa, por X o Y razón. O luego es más complicado, o por ejemplo estaban iniciando lo de la pandemia, pues no querían como ir y poner sus cosas, poner sus dedos en un lugar sucio, ¿no? Por así decirlo. Ya no iba a ser las huellas, iba a ser la credencial y el acta de nacimiento. Así fue como se pudo ese día resolver eso. Jimena Morales, empleada de una empresa de valores, tampoco está tan convencida de que la tecnología biométrica sea eficiente. Al principio me daba miedo porque decía, pues qué show, ¿no? O sea, que me tienen que estar escaneando, ¿no? Porque en realidad es lo que te hacen. Ajá. Y yo decía, ¿qué onda? Y dice, bueno, a mí no me gusta, me estresa. Porque tienes que estar bien parada. Y bueno, aquí en donde trabajamos, tantito si te movías, como que no te agarraba la cámara bien clarito el gris, y no te daba acceso. Y pues quítate y espérate 5 minutos y te vuelves a poner. O sea, como que es más laborioso. Montserrat Ramírez es otra usuaria de sistemas de reconocimiento biométrico y no duda en confesar sus preocupaciones sobre esta tecnología. O sea, lo único que me preocupa, y ahora que vemos tantas películas o series, que te vayan a cortar el dedo para querer entrar a tus datos, ¿no? Especialistas señalan que a la par de los avances tecnológicos en biometría, también existen desarrolladores clandestinos que crean equipos para poder obtener estos datos. La situación es alarmante y no es para menos, pues si pierdes el control de tus datos biométricos, estarías perdiendo prácticamente tu identidad. Así lo platica Luis Fernando García de Red. A diferencia de otras bases de datos, por ejemplo, bases de datos con tu nombre de usuario y tu contraseña para una cuenta, que también son de datos personales y están asociados a una persona identificada o identificable, esos datos, si se te olvida la contraseña, bueno, puedes cambiar tu contraseña, puedes cambiar tu nombre de usuario, puedes abrir otra cuenta. Pero si tú pierdes control sobre tus datos biométricos no los puedes recuperar. Tu cara va a seguir siendo la misma, tu iris, tu huella digital, y eso implica un riesgo muy serio de la utilización de los datos biométricos como un método de identificación. Y en particular de un método de identificación a partir de la creación de una base de datos centralizada. Sin embargo, especialistas trabajan en mantener la industria biométrica dentro de los más altos estándares de seguridad. Roberto Martínez, analista de Kaspersky, nos habla sobre estos desarrollos. La investigación gira en torno a cómo podría un actor malicioso
explotar este tipo de tecnologías para, por ejemplo, engañar a una cámara y suplantar, por ejemplo, con una fotografía a la persona y poder acceder a su información. Sí, de alguna manera las investigaciones giran en torno a descubrir, por ejemplo, potenciales vulnerabilidades que puede haber con estas tecnologías o la forma en que estas podrían ser explotadas. De esa manera se integran estas tecnologías a los productos, de forma que cuando tú tienes esa tecnología instalada en tu dispositivo, al momento que alguien intente utilizarla de manera maliciosa, pueda ser debidamente bloqueado o tu información pueda ser debidamente protegida. También nos sugiere seguir la siguiente recomendación. Inicialmente, utilizar la biometría como un elemento de doble factor, es decir, no utilizarlo como un método único de autenticación, sino como un elemento adicional. Si tú, por ejemplo, adicional al reconocimiento facial, a lo mejor tienes algún PIN o tienes algún método alternativo, eso ayuda a que si en algún momento dado esta tecnología es explotada o es abusada, tú tienes un esquema adicional de protección. Entonces, siempre buscar no confiar todo plenamente en estas nuevas tecnologías. Recordemos que ante cada nueva tecnología aparecen nuevos riesgos. Entonces, la idea es siempre buscar reducir esos riesgos. El derecho a la privacidad es uno de los aspectos más discutidos en los últimos meses en el ámbito de la biometría. Los datos biométricos contienen información sumamente personal y confidencial, situación que algunos gobiernos aprovechan para monitorear las actividades de sus ciudadanos. La utilización de los datos biométricos principalmente se ha empujado como una manera como un método para la autenticación o la identificación. ¿Cuál es la diferencia? En uno de los casos se utiliza para tratar de saber quién es una persona que yo no sé quién es, ¿no? Llega una persona y no sabes quién es y quieres saber quién es, ¿no? Entonces, su dato biométrico puede identificarlo si tú tienes una base de datos que te dice qué dato biométrico está asociado a qué persona. Ese es un método. Un ejemplo reciente de esta situación es lo ocurrido durante las protestas en Hong Kong a finales del año 2019. Los manifestantes marchaban enmascarados para ocultar su identidad ante los cientos de cámaras que hay en las calles de esa ciudad y los sistemas de reconocimiento facial con los que cuenta el gobierno. Cientos de hongkoneses protagonizaron este domingo una nueva manifestación contra la Ley de Seguridad Nacional presentada en Pekín, que muchos temen pueda significar el fin de las libertades de la antigua colonia británica. Ante esta situación, han aparecido diversas legislaciones en distintos puntos del planeta. Ciudades como San Francisco y Oakland, en Estados Unidos, han impulsado iniciativas para impedir al gobierno utilizar tecnología de reconocimiento facial. Illinois y Texas han impuesto límites para el uso de datos biométricos, situación que se está replicando, como decíamos, en otras ciudades y países. Tech Review, el podcast. Ahora que conocemos los pros y contras de las tecnologías de reconocimiento biométrico, es nuestra responsabilidad vigilar el uso de estos datos. Luis Fernando García de Red nos hace un último comentario. Respecto de la fiabilidad de los sistemas biométricos, tienen que ser auditados, y tiene que haber medidas de seguridad altas y tiene que evitarse estos sistemas, digamos, centralizados de datos biométricos, y cuando se implementen sistemas de autenticación de la identidad de una persona a partir de datos biométricos, es importante que haya mecanismos muy robustos para resolver situaciones que se dan y que se han dado en porcentajes bastante significativos cuando hay errores y las personas tienen que tener un lugar donde poder acudir para tener una segunda manera o una manera alternativa de demostrar que el sistema está equivocado. Entonces, confiar ciegamente en los sistemas biométricos es una receta para el desastre. Este podcast es parte de un proyecto multiplataforma que ustedes pueden seguir en nuestro sitio techreview.mx. Ahí encontrarán la opción para suscribirse a nuestro newsletter, el cual es personalizado, pues ustedes mismos lo construyen a partir de seleccionar solo las categorías de información que desean recibir. Hasta la próxima. Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast, en nuestras redes sociales.
TechReviewMX en Facebook y @TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.